Hola a todos, soy Alfonso y la presente actividad se centra en la primera parte del proyecto de innovación docente enmarcado dentro de la asignatura química de carácter básico en la titulación de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba. Entre los objetivos que se pretenden con el desarrollo de esta experiencia se encuentran motivar a los alumnos para el estudio de la conductividad, desarrollar una explicación teórica para la mejor comprensión de la temática, a través de la experiencia, según la disociación de la sustancia en electrolitos o no electrolitos, poder diferenciar entre compuestos iónicos y covalentes e introducir el concepto de dureza del agua y establecer una escala según las muestras a estudiar. Para dar comienzo a la actividad, el profesor puede realizar algunas preguntas previas con el objetivo de determinar el conocimiento de los estudiantes sobre el tema, tales como: ¿sabes qué es un compuesto iónico? ¿Cómo podemos diferenciar un compuesto iónico de uno covalente? ¿Qué información proporciona la medida de la conductividad de un agua? ¿El agua potable es pura? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que el agua destilada o que el agua obtenida por ósmosis inversa es pura? ¿Cómo afecta la temperatura a las mediciones de la conductividad? ¿Solamente se puede medir conductividad en soluciones acuosas? Esta es una forma de motivar a los estudiantes y demostrarles que el tema a estudiar está presente en su vida cotidiana. Al final de la experiencia, el profesor puede volver a preguntar estas cuestiones para comprobar si los alumnos han adquirido los conceptos, siendo una buena manera de llevar a cabo este feedback. En primer lugar, vamos a pasar a definir el concepto de conductividad, el cual es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas para conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de iones, su concentración, movilidad, valencia y de la temperatura de la medición. Se puede diferenciar entre conductores metálicos o electrónicos y conductores iónicos o electrolíticos, que son en los que nos vamos a centrar. La conductividad iónica o electrolítica es la conducción de corriente eléctrica por el movimiento de iones a través de una solución o un líquido puro. En cuanto a la conductividad iónica o electrolítica, aquellas sustancias que en disolución se disocian formando iones conducen la corriente eléctrica y se denominan electrolitos. Por el contrario, las sustancias que en disolución no se disocian formando iones no conducen la corriente eléctrica y se denominan no electrolitos. Con base en la conductividad de los electrolitos se clasifican electrolitos fuertes, por ejemplo sales y ácidos fuertes como el ácido nítrico y el clorhídrico, electrolitos débiles como el ácido acético y otros ácidos orgánicos y el amoníaco, y los no electrolitos como son los compuestos covalentes. La disolución de un compuesto covalente, como en este caso el metanol, es un conductor deficiente de la electricidad, como se muestra en la primera imagen, ausente de iones. Sin embargo, al añadirle una pequeña cantidad de un electrolito fuerte, en nuestro caso cloruro de sodio, la bombilla se enciende tan pronto como la sal se disuelve en el agua debido a su gran disociación iónica. La situación intermedia se da cuando se disuelve un electrolito débil, ácido acético, en la disolución acuosa, donde la bombilla se ilumina con una menor intensidad. Los iones que lo forman tienen gran libertad para moverse y por eso pueden transportar la electricidad. A través de la medida de la conductividad nos va a permitir diferenciar entre compuestos iónicos o covalentes según su disociación en electrolitos débiles o fuertes o su no disociación. Otra característica importante que podemos observar a través de la presencia de iones en disolución es la dureza del agua. Uno de los principales efectos que podemos encontrarnos tanto en el hogar como a escala industrial son los problemas relacionados con la dureza del agua, la cual es una característica particular del agua para formar depósitos o incrustaciones en los materiales con los cuales el agua está en contacto. La dureza implica un alto contenido de sales disueltas, principalmente calcio y magnesio, que son los causantes de la formación de depósitos y precipitados que hacen al agua dura o difícil en su uso. En cuanto a los problemas más frecuentes ocasionados por las incrustaciones calcáreas y el óxido, podemos citar entre otros: obstrucción de tubería, pérdida de presión del agua debido a la reducción del diámetro de la tubería, acumulación de óxido en las tuberías que puede producir corrosión, mal funcionamiento de la maquinaria y costes de producción elevados por mantenimiento. A través de la conductividad se determina la concentración de estas sales en agua, estableciendo mediante ello la dureza del agua, donde podemos observar la relación entre conductividad en microsiemens partido de centímetro y dureza del agua expresada en grados franceses. Dependiendo de esta magnitud, podemos clasificar el agua según aguas blandas, aquellas que poseen un valor de conductividad entre 0 y 300 microsiemens partido de centímetro, aguas semiblandas, aguas duras, aguas muy duras y agua extremadamente dura, con un valor superior a 1100 microsiemens partido de centímetro.
Para el desarrollo de la experiencia se va a emplear un sensor de conductividad Vernier ibérica conectado a un ordenador, donde los valores de conductividad para cada una de las muestras serán estudiados posteriormente. El sensor posee diferentes escalas de medida según la muestra a estudiar, las cuales son 0,200, 0,2000 y 0,20000 microsiemens partido de centímetro. Esta experiencia se divide en dos partes, la primera basada en la determinación de sales disueltas en agua y la segunda para la diferenciación entre electrolitos débiles o fuertes y no electrolitos. En nuestro caso empleamos el software Voyager Pro, el cual es un programa versátil que permite la implementación de otro tipo de sensores, tales como es para el caso de pH entre otros. El software detecta automáticamente el sensor mostrando la medición correspondiente, en este caso, como puede observarse, la conductividad. El profesor debe preparar previamente las muestras a estudiar, donde empezaremos con un agua ultrapura, un agua potable y un agua sometida a un tratamiento de ósmosis inversa como método para la eliminación de su dureza. También es necesario un vaso de precipitados con agua destilada para lavar el sensor entre cada medición. Primeramente, empezaremos a medir la conductividad en la muestra de agua ultrapura. En este caso, una muestra de agua con baja cantidad de iones en disolución, la cual tiene un valor bajo de conductividad. En el software conservamos este valor, donde también podemos poner el nombre de la muestra. Seguidamente lavamos el sensor y medimos la siguiente muestra, que es una muestra de agua potable, la cual tiene un valor moderado de conductividad, relacionándonoslo con el grado de dureza de la misma. Lavamos nuevamente el sensor y pasamos a medir una muestra de agua a la cual se le ha realizado un tratamiento de ósmosis inversa. Con esta medida podemos observar cómo por medio de este tratamiento se puede eliminar estas sales en disolución. A través de estos ensayos se puede mostrar al alumno la presencia de iones en agua y algún método de eliminación de estos iones de forma visual para el mismo. En la segunda parte de la experiencia se va a llevar a cabo la diferenciación entre electrolito débil, fuerte y no electrolito, mediante el concepto de conductividad. Para ello, el profesor deberá preparar las diferentes disoluciones a estudiar, las cuales son una disolución de glucosa, de ácido acético y de cloruro sódico. En primer lugar, comenzaremos midiendo la disolución de glucosa, la cual nos muestra un valor muy bajo de conductividad, indicándonos que la glucosa no se disocia en agua y por tanto no es un electrolito, relacionándolo con un compuesto covalente. Seguidamente, pasamos a medir la disolución de ácido acético, observando un valor moderado de conductividad y por tanto una leve disociación del mismo, por lo que podemos hablar de electrolito débil. Por último, medimos la disolución de cloruro sódico como ejemplo de electrolito fuerte, mostrándonos un valor elevado de conductividad debido a la mayor disociación del mismo. Se recogerá el valor de conductividad de cada muestra a través del software, donde podemos observar la presencia de compuestos iónicos en cada disolución de electrolito, así como la presencia de compuestos covalentes en el caso de no electrolito, como es la glucosa. En esta gráfica se puede ver el resultado final con los valores de conductividad de todas las muestras. Una vez realizada la experiencia práctica, el profesor debe corroborar los valores de conductividad para las diferentes muestras con los estudiantes. Además, también se puede indicar una serie de actividades para realizar en casa, tales como la realización de un glosario de términos y unas cuestiones de refuerzo como son: escribe el nombre químico y la fórmula de 4 electrolitos, escribe la ecuación química de la disociación en agua de los electrolitos propuestos en el ejercicio anterior, define conductividad eléctrica de una disolución, que es una solución acuosa, define ion, anión y catión y escribe 2 ejemplos de cada uno de ellos. Y finalmente define electrolito. Hasta aquí nuestra primera parte del vídeo sobre la introducción de la conductividad en el ámbito de la química. Espero que les haya gustado y puedan aplicarlo en sus clases. Damos paso al siguiente compañero que introducirá el diseño de un sensor de conductividad.